a todos, aquí estamos una semana más. Hoy os traigo a Alberto Mera, experto en Bitcoin. Tiene un podcast que se llama Un podcast sobre Bitcoin, de mis podcasts favoritos sobre Bitcoin. Entonces, que lo recomiendo, pues, enlazaré el podcast. Y bueno, hoy hemos venido a hablar un poco sobre Bitcoin y también sobre Fiat, porque el Fiat es malo, porque es perjudicial, qué problemas nos trae el dinero fiat y el Bitcoin al revés, cuáles son los beneficios que pueden ir un poco más allá de lo que siempre hablamos de los beneficios típicos de Bitcoin, pero algo más de lo que viene hoy a hablarnos Alberto. Entonces, para empezar, Alberto, ¿qué es Bitcoin? Porque es la primera vez que voy a hablar del tema en mi canal, así que me gustaría que, yo creo que eres de las mejores personas que hay para explicarnos qué es Bitcoin. Sí, hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y sí, en cuanto a lo que es Bitcoin, bueno, puedes encontrar millones de definiciones. Hay gente que, bueno, lo explica de diferentes maneras, pero bueno, en un podcast o en un canal como el tuyo, creo que la mejor definición sería simplemente la de tratarlo de activo real. Bitcoin es un activo real, es un bien al portador y como tal, bueno, pues se comporta como cualquier otro activo real, como podría ser, digamos, una manera fácil de entenderlo sería, bueno, pues ¿qué era el oro antes? El oro antes y el oro hoy sigue siendo, pues eso, un activo que es un bien al portador y no es la deuda de nadie. Bitcoin sería, a todos los efectos, muy parecido al oro en este sentido. Tienes un capítulo del podcast que a mí es de mis favoritos, que yo de hecho ahora lo utilizo para mi explicación cuando quiero explicar de qué es el Bitcoin, que hablas de la singularidad de Bitcoin, sobre todo para solventar el problema del tiempo. Entonces, si nos pudieras explicar un poco en qué consiste eso, qué es lo que soluciona Bitcoin como activo real y además digital, que otros activos reales, otros activos digitales no tenían. Sí, lo interesante de Bitcoin es eso, que nos permite mantener el valor tanto en el espacio como en el tiempo. Y creo que, bueno, Saifedian es de los que mejor explica esto al diferenciar, por un lado, el fiat y por otro lado, el oro. Por una parte tenemos el oro, que te mantiene el valor en el tiempo, y por otra parte tendríamos el fiat, que te lo mantiene en el espacio. Y bueno, creo que ambos son importantes y tienen su lugar. De hecho, el dinero fiat es simplemente la respuesta al oro y a esa incapacidad del mismo de mantener el valor en el tiempo. Y es que, y es que sí, cuando teníamos el oro, pues francamente nos servía para mantener ese ahorro a lo largo de eso, de los días y los años, pero no nos permitía moverlo fácilmente de un sitio a otro. De modo que por eso nació el fiat, simplemente para permitir ese movimiento de valor de un lugar a otro de manera sencilla y rápida. Lo malo es que, bueno, una vez que abrimos la puerta a la sencillez gracias al fiat, pues perdimos el oro para siempre y perdimos la posibilidad de un dinero que mantenga el valor en el tiempo, que eso es lo que Bitcoin vendría ahora a solucionar. Bueno, y Alberto, ¿qué es eso del dinero fiat? El dinero fiat, bueno, esta palabra fiat la podemos encontrar en la Biblia y es cuando se habla de que de hágase la luz, ¿no? Cuando dice Dios que se haga la luz. Y en ese sentido, el dinero fiat viene un poco a ser esto, viene a ser dinero porque los gobiernos dicen que es dinero. Entonces, cuando el fiat nace, en un principio sí que nace con ese respaldo, porque claro, la gente no entendía el dinero fiat por sí mismo. La gente entendía el dinero, bueno, como lo entendíamos antes, con un valor, como podría ser el oro, como activo real. Y luego, poco a poco, se fue perdiendo ese enlace entre lo que era el activo real que respaldaba el dinero y el dinero, llegando así a lo que sería el dinero fiat, como lo entendemos hoy día, que no tiene ningún respaldo, es simplemente dinero porque los gobiernos dicen que es dinero. Y si el dinero, cuando es fiat, es porque lo hizo el gobierno, ¿hay algún tipo de dinero que no lo dictamina el gobierno? Es decir, ¿puede haber dinero sin que lo decida el gobierno? Sí, bueno, claro, eso ha sido el dinero históricamente. O sea, siempre ha habido un dinero que, bueno, a menos en mi opinión, y esto, bueno, imagino que hay, bueno, y sé que hay varias escuelas de teoría a este respecto, pero para mí el dinero es simplemente aquel activo de la economía que más fácilmente se acepta en el intercambio de bienes y servicios. Entonces, pues puede ser cualquier cosa que encontremos en una sociedad, en una economía, la que finalmente se acabe convirtiendo en dinero. Si todo el mundo acepta, pues yo qué sé,
pañuelos, pues al final el pañuelo se convertirá en dinero en el sentido de que si la gente es lo que acepta frente a todos los demás bienes y servicios, pues claramente, bueno, o cumple esa función de intercambio y por eso se convierte en dinero. Sí, como apuntabas, hay algunas escuelas de pensamiento económico como los cartalistas o chartalistas que sí que piensan que todo para cada sea dinero lo tiene que decidir el gobierno. Y sí, como decías, también ha habido casos de economías aisladas, ¿no? Como las cárceles, donde el tabaco es dinero, por ejemplo. Sí, al final porque se convierte en un activo eso por el mero intercambio de los menos participantes de la sociedad. Lo único claro, es que luego los dineros pues, pueden ser mejores o peores, ¿no? En el caso del tabaco, pues que claramente el que se sabe esto, imagino que en el momento en el que entra a la cárcel debería causar cierta inflación, que bueno, digamos, se solucionará cuando la gente se fume esos cigarros, ¿no? Pero claro, si ya sabes un poco de qué va esto, introducir tabaco dentro de un sistema cerrado como puede ser una cárcel no es difícil y en ese sentido el dinero del valor, o sea, el valor del dinero perdería. Pero por eso digo que hay dineros mejores y peores claramente, y en esa batalla estamos, tratando de encontrar el mejor dinero posible. Y eso es un poco lo que intenta conseguir Bitcoin, ¿no? Convertirse en dinero o ya es dinero, ¿qué opinas? Y si no lo es, pues, ¿crees que está en camino de llegar a serlo? Claro, si seguimos por esa línea, podríamos entender que el dinero es una tecnología y habrá dineros mejores, como digo, y dineros peores. Dentro de todos ellos, pues hemos hablado un poco del fiat, que es dinero bueno en el sentido en el que te permite moverse rápidamente, te permite como medio de intercambio ser muy potente, sobre todo en un mundo conectado como el de hoy día. Y hemos hablado del oro, que te permitía mantener el valor en el tiempo, que también es una cosa importante del dinero. Y bueno, entonces viendo un poco así, entendiendo el dinero así, podemos ver el dinero como una tecnología. Entonces, si consiguiésemos una tecnología que, digamos, optimiza por todo lo necesario o todo lo que estimamos necesario o mejor en un dinero, pues podríamos encontrar, digamos, el dinero perfecto. Y en ese sentido es en el que se mueve Bitcoin. Bitcoin fue diseñado con la idea de ser un dinero que tecnológicamente fuese superior a los dineros que existían hasta el momento. Era como si, no sé, como si una sociedad en la cual a través del intercambio se había llegado a la conclusión, como decíamos antes, ¿no? De que los pañuelos eran el mejor dinero, pues alguien hubiese diseñado en casa el mejor pañuelo para cumplir esta función de dinero y lo hubiese diseñado de una manera que fuese, digamos, alcanzable para todos y que tuviese una emisión constante o fija y nada, que cumpliese con esa serie de atributos que harían, digamos, el mejor pañuelo posible. Pues en este caso Bitcoin sí, se diseña como potencialmente el mejor dinero posible. No obstante, claro, al final es la sociedad, como he dicho, lo que debería decidir qué es dinero. Entonces, hoy la sociedad no creo que haya decidido que Bitcoin es dinero. Para algunos sí que lo es y ahí conozco algunas personas que se manejan en Bitcoin, pero vamos, las puedo contar con los dedos de una mano. Entonces entiendo que hablas de una suerte de dinerabilidad, ¿no? Es decir, todo tiene propiedades de ser más o menos dinero, mejor o peor dinero. Entonces hay mejores dineros que otros, ¿no? Un poco lo que comentaba Hayek, que todo bien tiene una cierta liquidez y hay cosas más líquidas que otras. Entonces Bitcoin está un poco ganando cada vez más liquidez. ¿Crees que en el último año o en los últimos meses Bitcoin ha ido ganando liquidez, ha ido ganando, volviéndose cada vez mejor dinero? ¿O se ha quedado un poco estancado? ¿O crees que el precio no tiene nada que ver con esto? Bueno, no creo que el dinero, o sea, que el precio, perdón, como dices, sea de lo más importante. Creo que es más importante la cantidad de personas que lo están usando, porque al final un camino normal del dinero, hacia convertirse en dinero, sería aquel por el cual primero se convierte en un almacén de valor y luego ya pasa a ser un medio de intercambio. Es imposible que sea de otra manera, pues si la gente no lo tiene, si la gente no ahorra sus saldos, digamos, en la moneda o no, o en el dinero que sea, pues claramente luego no va a tener para usarlos en el intercambio y tampoco las personas, si no lo almacenan, lo van a querer en los intercambios, ¿no? Tanto sean compradores como vendedores que usen ese dinero si no lo tienen en sus saldos, difícilmente será algo que acepten. Entonces, yo creo que Bitcoin está en camino a cada vez, bueno, llegar a más saldos, digamos, a cada vez más personas que tienen saldos en Bitcoin y por tanto hay cada vez más personas que estarían abiertas a la posibilidad de usar Bitcoin en el intercambio. Luego, bueno, podríamos entrar a valorar si esto es algo que tenga sentido hoy, ¿no? Pues claramente si Bitcoin está todavía en esa fase de adopción por la cual se convierte primero en un almacén de valor, pues el incentivo a gastarlo es menor.
si puedes gastar dinero fiat, ¿no? U otro dinero que no sea Bitcoin mientras está en esa fase de apreciación, pues claramente suele ser o te puede parecer más rentable o mejor opción usar ese otro dinero. Por tanto, yo creo que hasta que no se cumpla del todo o digamos, hasta que no llegue a cierto alcance la idea de Bitcoin como almacén de valor y una mayoría de personas tengan Bitcoin en sus balances, no podríamos llegar al punto de usar Bitcoin como medio de intercambio. Sí que lo vemos hoy en algunos casos, porque hay negocios que se manejan con Bitcoin y que aceptan y demás, y gente que prefiere pagar con Bitcoin, pero como digo, son los menos. Pero bueno, como has comentado, en cuanto a cómo estamos en la adopción, creo que aquí hay dos cosas a observar que son más interesantes, que son los monederos o digamos, no es una forma fácil de medir esto porque puede haber personas con varios monederos, pero bueno, los monederos con un saldo suficiente en Bitcoin, que serían alrededor de unos 10 millones, por suficiente entendiendo que son más de 0,01. Y luego también es interesante observar los canales de Lightning o las transferencias en Lightning. Lightning es digamos, es una capa por encima de Bitcoin, que sería similar a, por ejemplo, cómo Visa y Mastercard funcionan como una capa superior a las transferencias bancarias y luego las transferencias bancarias a su vez como una capa superior a lo que sería Fedwire, los sistemas SEPA en Europa. Entonces, bueno, pues Lightning sería una primera capa por encima de Bitcoin y ahí podemos ver que sí, que cada vez se está usando más, que incluso a pesar de la caída que ha habido en el precio de Bitcoin en este año, desde 2021 a 2022, el crecimiento en Lightning sí que ha sido muy sostenible e incluso bastante notable. Entonces, para que un activo real, que un activo real es un término que ya hemos utilizado y para que no lo sepa, significa que es un activo que no es la deuda de nadie más, ¿no? Entonces, para que un activo real se convierta en depósito de valor, primero tendría que dejar de ser volátil, es decir, tendría que perder la volatilidad. ¿Crees que Bitcoin es, como dicen algunos, inherentemente volátil, que nunca dejará de ser tan volátil como lo es ahora? ¿O crees que sí que llegaremos a un punto en el que la volatilidad se mantendrá algo estable o aceptable al menos? Yo aquí tengo una idea que no sé si es un poco, digamos, ingenua, pero claro, yo cuando veo la volatilidad de Bitcoin, la veo en comparación a, ¿no? Y no se puede ver de otra manera. Cuando ves la volatilidad de cualquier cosa, la ves en comparación a, ¿no? a la cosa con la que lo estás midiendo. Entonces, sí, ahora vemos una volatilidad importante en el precio de Bitcoin cuando lo medimos en términos de dólar, euro o cualquier otra moneda fiat. Conforme Bitcoin vaya siendo más aceptado y vaya siendo, como digo, el saldo principal en una mayoría de balances, digamos, cuando la gente ahorre en Bitcoin, por así decirlo, supongo que llegará un momento en el que no será tan interesante ver el valor de Bitcoin en relación a el dólar. Claramente, de todas las monedas, el dólar siempre será la última en desaparecer porque es la que tiene menos riesgo y es la que está más, digamos, metida en todo el sistema financiero. Pero en algún momento no tendrá sentido entender que Bitcoin tiene un precio u otro en referencia al dólar. Pues al final la referencia, digamos, que será menos importante que el activo en sí. Entonces, en ese punto podríamos ver no sé si una menor volatilidad, que no, porque la volatilidad seguirá existiendo, aunque fuese, digamos, medida contra algo que para mí, pues eso no tendría tanta relevancia. Pero sí que podríamos ver significativamente que una gran mayoría de personas usan Bitcoin simplemente en sus comercios y en sus actividades cotidianas y que esa volatilidad realmente no sienten que les afecte. Creo que Gael Sánchez Smith, creo que se llama, tiene algunos números sobre la volatilidad que existía con el oro a finales del siglo XIX, que usábamos un patrón oro y sí, había volatilidad, el oro se apreciaba frente al resto de bienes y servicios, que sería contra lo que compararías Bitcoin en un mundo en el que no estuviese el dólar, por ejemplo, o en el que fuese más importante que el dólar. Y no me acordará de los números que daba, pero claro, podemos entender siempre que habrá volatilidad y que en un mundo como ese Bitcoin se apreciaría frente al resto de bienes y servicios. Ahora, no creo que eso evite que Bitcoin sea usable o incluso que sea el medio de intercambio principal. Comentabas que a finales del siglo XIX utilizamos un patrón oro, que para que no lo sepas significa que el oro era, puedes pagar finalmente las deudas, puedes terminar las deudas pagando oro o convertir tus billetes, tus deudas en oro en el banco, ¿no? Luego, al final el billete bancario era una deuda en oro. Y luego también has comentado que ahora tenemos dinero fiat. Entonces, ¿cómo fue un poco este cambio? Porque el Bitcoin fue
inventado en, ¿qué? Bueno, ¿qué se puso en marcha? 2009, ¿verdad? 2008 Sí. fue un white paper. Y el Fiat cuándo fue inventado y por qué, o por qué lo adoptamos, si, bueno, como me imagino que ahora veremos que hay sus ciertos problemas. Es decir, nos has dicho que vino decretado por el gobierno. ¿Cuándo? ¿Dónde empezó esto del Fiat y por qué? Un poco. Bueno, intentos ha habido varios. Al final, lo vemos hoy, por ejemplo, con las shitcoins, ¿no? Que serían el resto de criptomonedas. A todo el mundo le parece un planazo el montarse su propio dinero. Ujú. Tenemos muchos casos en la historia de gobiernos o, bueno, o simplemente sí, sociedades que pretendieron, bueno, pues, implantar un dinero que viniese dado desde arriba, ¿no? Por aquel que mandas. El caso más digamos así, interesante sería el de Francia con los assignats, estos cuando sacaron el dinero este respaldado por todos los bienes inmuebles que habían sido expropiados a la iglesia, y ese sistema empezó siendo de respaldo, pero al final se podría decir que el respaldo era tan minúsculo en comparación a la cantidad que podríamos decir que se convirtió en un sistema fiat. Además, creo que incluso impidieron en algún momento ya la convertibilidad, lo cual efectivamente lo convertía en un sistema fiat, y ese sistema, bueno, no funcionó, pero como digo, es algo que se ha intentado muchas veces. Y como te comentaba antes, claro, no se puede directamente pasar de un sistema en el cual la gente aprecia el oro y lo usa a un sistema en el que dices, oye, no, pues el oro, olvidaos del oro, ahora vamos a usar este dinero chachi papel que os va a encantar. Entonces siempre es un proceso, y cuanto más se acepta ese dinero papel y más se acepta la palabra del emisor, en este caso del Estado, mayor es el poder o, digamos, la implantación del dinero fiat. Entonces, sí, como comentábamos, el patrón oro tuvo su momento álgido hacia finales del siglo XIX, y luego poco a poco fue perdiendo peso en principal medida o a causa principalmente de, bueno, la centralización del oro en esas cámaras que al final tenía el Estado, que digamos que estaban bajo el control del Estado, o que el Estado podía controlar, y las guerras que ocurrieron en el siglo XX, que empezaron a, digamos, empujar a los gobiernos a hacia el dinero fiat, y de alguna manera permitieron que los gobiernos convenciesen a la sociedad de que el dinero fiat era mejor opción que el dinero patrón respaldado por oro, que de alguna manera les ataba. Entonces, estas cosas muchas veces siempre, bueno, hemos visto, lo seguimos viendo hoy día, ¿no? Siempre son crisis las que permiten que estas ideas, digamos, se vendan a la población, o directamente se impongan a la población bajo el contexto de, no, es que hay una crisis, así que tenemos que proponer esta solución, y no os preocupéis, que es algo que, bueno, o será temporal o no será tan importante o lo que sea, ¿no? Y en el caso del dinero fiat, de cómo se convenció a la gente, o se empezó a convencer a la gente de que el dinero fiat era más interesante que el patrón oro, fue bueno, que la contienda que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, que, bueno, es un tema que me interesa mucho. De hecho, bueno, es un poco lo que te había comentado antes de esta llamada sobre un podcast que hice sobre el coste en vidas del dinero fiat, que trata un poco esta cuestión, la cuestión de poner el dinero fiat como una de las razones del digamos, el impacto de los conflictos que hubo durante el siglo XX. En el siglo XX tuvimos dos conflictos principalmente, la Primera y Segunda Guerra Mundial, ambas financiadas por dinero fiat, y se podría decir que la Segunda Guerra Mundial fue justa, sería una manera de plantearlo por muchas personas, porque, bueno, digamos que ahí sí que había claramente un bando negativo, que yo creo que poca gente estará en desacuerdo, y una serie de aliados que se enfrentaban contra ese villano. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, podrías decir, bueno, bien, ¿no? Una guerra justa, todo el mundo, digamos, la pelearía con gusto, pero la Primera Guerra Mundial es una cosa mucho más gris. Y se puede argumentar que la Segunda Guerra Mundial es consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial y cómo se resolvió aquella. Entonces, habría que observar exactamente lo que pasó en esa Primera Guerra Mundial, y aquí es donde enganchamos con el dinero fiat. Y lo que más triste, bueno, lo más triste de esto son primero las muertes. Lo segundo más triste como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial fue cómo se engañó a la población para digamos, meterles en un sistema fiat sin que ellos se diesen demasiada cuenta, y el coste que eso tuvo luego en vidas. Pues si no hubiese sido por ese robo que se hace a la población de todo su ahorro,
no se habría podido sostener ese conflicto y no se habría podido mandar a tanta gente a morir a un frente que encima, para mayor insulto, apenas se movió durante prácticamente toda la guerra y los resultados, y si ves los mapas de población, bueno, los mapas de, digamos, de propiedad antes y después del conflicto, pues realmente los cambios fueron minúsculos y sobre todo si lo comparas con bueno, la cantidad de gente que perdió la vida en este conflicto. Entonces, nada, si te parece, solo quería explicar aquí el cómo se produce ese Sí, robo sí, me de gustaría dinero que fiat. explicaras cómo se produce ese robo y también, porque has dicho que se financió gracias al dinero fiat, ¿no? Pues que expliques un poco cómo o sea, qué papel tenía el dinero fiat para poder financiar algo que antes no se hubiera podido financiar. Claro, esto es lo interesante de toda esta historia y es bueno que hayas usado la palabra papel, pues es justo un papel, aunque en este caso un papel físico, el que se descubrió hace 2 o 3 años, digamos, se desarchivó y pasó y dejó de ser confidencial. Y este es un documento que explicaba lo que había pasado en Inglaterra en 1914, cuando se inició el conflicto. Y lo que explicaba, lo que detallaba, era cómo cuando se inició el conflicto, el gobierno inglés fue a los ingleses y les dijo: oye, chicos, vamos a pelearnos contra los alemanes porque están haciendo cosas que no nos gustan, así que vamos a ir a pelearnos contra ellos para, no sé, salvar las razones que le diesen. Pero a los ingleses, digamos que las razones que les dieron no les parecieron unas razones suficientes como para decir, vale, pues te voy a dar mi dinero. Esta parte creo que es interesante porque una cosa es que hubiesen hecho una encuesta, que ya sabemos todos que las encuestas son muy fáciles y la gente de palabra te dice cualquier cosa, en plan, oye, ¿queréis hacer esto? Y todo el mundo, sí, 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 genial, pero luego te piden dinero para eso mismo y entonces ya te lo piensas. Entonces, eso es lo que fue lo que pasó, el gobierno inglés pidió dinero a los ingleses para financiar el coste de esta guerra y los ingleses claramente votaron con sus bolsillos y dijeron, oye, esto no nos parece suficientemente, o sea, no creemos que sea una guerra que vaya con nosotros, si se quieren pelear entre ellos, pues bien. Que oye, es una decisión justa y cada uno debería ser capaz de tomar esa decisión y decidieron no comprar, en este caso, un bono de guerra, ¿no?, que había sacado Inglaterra y creo que era un bono unos 350 millones o así que querían sacar, bueno, pues de todo eso sacaron un tercio de lo que esperaban. Ujú. Y bueno, la historia se podría haber quedado allí. Oye, hemos levantado un tercio, pues con este dinero pues podemos hacer algo o podemos no hacer nada. El gobierno podría haber cogido ese dinero, que efectivamente fue dado por los ingleses para el esfuerzo bélico, y haberlo usado como hubiesen querido. Pero en lugar de eso, lo que hicieron fue, y esto fue lo que documento, como digo, que ahora es público, lo que pasó en lugar de eso fue que dijeron, vale, pues todo lo que no han puesto los ingleses, lo que vamos a hacer es imprimirlo nosotros y comprarnos nuestros propios bonos. Entonces mandaron a 2 empleados del Banco de Inglaterra, entonces ellos dos compraron o sea, imprimieron dinero y todos esos bonos los compraron. Este fue el primero de una serie de bonos que acabaron siendo comprados con dinero impreso. Entonces, ahora entraremos a cómo eso roba la riqueza de la gente, pero antes de eso, simplemente regodearme un poco en el robo que fue esto, porque hay titulares del periódico de entonces que hablaban de, justo después de la emisión de este bono, hablaban de el éxito que había sido la emisión de bonos, de cómo los ingleses estaban totalmente a favor del esfuerzo bélico y habían dado tanto dinero que de hecho no había bonos para todos y que bueno, no se preocupasen el resto de ingleses que tenían ganas de comprar estos bonos porque pronto venderían más bonos. Y eso es lo que salía en las portadas de los periódicos, que me imagino que claro, los ingleses lo leerían ese día y dirían, bueno, pues debe haber mucha gente que realmente le interesa esto. O sea, aunque a la mayoría claramente no les interesase, dirían, bueno, pues al resto les debe interesar un montón, porque claramente parece que hemos comprado todos los bonos. Pero eso no era así. Lo que había pasado, como digo, es que se había impreso ese dinero. Y al imprimir ese dinero, pierdes esa relación entre el dinero que tenías papel y el oro que tenías respaldando. Y así es como se empieza a devaluar la moneda y así es como empiezas a robar los ahorros de toda tu población. Pues toda tu población tenía sus ahorros en oro, que bueno, luego fue confiscado, o en billetes, que tenían un respaldo en oro. Pero claro, al tú imprimir y usar esos billetes, lo que estás haciendo es devaluando el valor de esas otras personas que habían tomado su decisión justamente como debería ser, que ellos decidieron, oye, no participar con su dinero en este esfuerzo y a pesar de que dijeron que no, se les sustrajo ese dinero
no directamente, sino a base de devaluarles el valor de su moneda. Sí, se les grabó un impuesto a los ahorros, ¿no? Al final. Sí, y es un impuesto que no era claramente solicitado por la población, porque me puedes decir, no, vamos a hacer una derrama y la va a pagar todo el mundo para hacer carreteras. Y la gente dice, bueno, vale, pues aceptamos. Pero en este caso no, en este caso se les preguntó, oye, ¿cuánto dinero queréis poner para esto? Y pusieron lo que pusieron. Y el resto fue simplemente pues quitarles y como digo, esa fue la primera emisión. Luego hubo muchas más y finalmente se perdió. Alguien te podría decir, bueno, lo hizo el gobierno, que el gobierno sabe mejor que los ciudadanos lo que ellos necesitan. A lo mejor los ciudadanos tenían mala información y es el gobierno el que les tiene que decir, oye, mira, tú me has comprado, te has equivocado, lo compro yo por ti. Es el riesgo y el comentario que siempre se hace, ¿no? ¿Por qué la información que tenían o por qué, bueno, no es la información que puede ser más profunda, pero por qué la decisión que tome alguien que esté en el poder debe ser mejor que la decisión de aquel cuyos recursos se van a usar para tomar esa decisión? Si los ingleses estaban equivocados, pongamos, y no tenían, bueno, no sé si serían equivocados o acertados, porque como al final lo acabaron financiando igualmente, bueno, pero digamos que no se hubiese hecho esto y el gobierno hubiese emitido el bono y no se hubiese levantado el dinero suficiente para entrar en el conflicto, ¿qué habría pasado? Podría haber pasado una de dos cosas, que Alemania hubiese intentado invadir Inglaterra o que no. En el caso de que Alemania hubiese intentado invadir Inglaterra, la respuesta de los ingleses muy probablemente habría sido distinta. En el momento en el que los ingleses ven su espacio, digamos, atacado, pues podrían haber dicho, oye, ahora sí que pago, ¿sabes? Si hace falta meterse aquí, incluso dame un fusil que voy yo a pegar tiros. Pero meterme en un conflicto en el cual yo ni pincho ni corto entre los europeos que quieren, bueno, pues pelearse con sus monarquías y sus repúblicas y sus historias, pues a mí me parece normal que los ingleses no viesen allí que había nada para ellos y justamente tomaron la decisión de no participar. Que el gobierno decidiese que esa decisión no era la correcta y que aún así se iba a hacer lo que el gobierno quería, pues bueno, habrá gente que piense que esa es la manera correcta de operar. Para mí eso no es la manera correcta de operar. Cada uno debería ser libre de decidir dónde va su dinero. Y si decide dónde va su dinero, pues idealmente que luego no se lo roben para hacer lo que no querían que hiciesen. Sí, y sobre todo por los programas de incentivos, ¿no? Porque quien tenía la carne del asador, que lo iba a pagar de su dinero eran los ciudadanos, no el gobierno, que lo pagaba del dinero de los demás. Entonces, es muy fácil tomar decisiones que no vas a asumir las consecuencias de ellas, sino que, y tampoco los costes de las mismas. Pero bueno, sí. Sí, e incluso con eso que has comentado, casi lo agravas más todavía, porque estás quitándole dinero a la población para tener dinero suficiente para poder luego quitarle también a sus hijos y armarles para que vayan a la guerra a pegarse tiros. O sea, yo creo que ya, sí, si nos llegamos a ese aspecto, me parece mucho, mucho peor todavía, porque ya no solamente le estás quitando dinero, sino también le estás quitando, bueno, tiempo a todas las vidas de esas personas que fueron allí y que probablemente muchos no habrían querido ir. Entonces, para recapitular, el gobierno intentó hacer una especie de financiación democrática, por así decirlo, o abierta, descentralizada, ¿no? Dejó que la gente comprara los bonos de guerra quien quisiera. No salió el resultado que quería el gobierno y el gobierno dijo, bueno, no pasa nada. Ahora voy a emitir dinero, pero yo entiendo que en el momento en el que se hicieron esos bonos, Inglaterra seguía bajo el patrón oro y fue después cuando dijo, a partir de ahora ya voy a imprimir nuevo dinero que no va a ser convertible en oro. Algo parecido a lo que pasó en la guerra civil con los greenbacks en Estados Unidos. Sí, es justo eso lo que acabó ocurriendo. Inicialmente sí que existía ese patrón oro y ese respaldo. De hecho, venía la convertibilidad, venía desde creo que fue, ¿puede ser Edison? No. Newton. Newton, perdón, sí. Desde Newton, que en su día había creado esa convertibilidad. Y desde entonces se mantenía. No me acuerdo ahora de cuál era la convertibilidad exacta. Newton lo que cambia, perdón, porque la convertibilidad venía de antes, pero lo que cambia Newton es la ratio entre el oro y la plata. Al final. Perdón, sí, a eso me refería, al ratio de convertibilidad, sí. Sí, sí, sí. Concretamente ese ratio venía desde los tiempos de Newton y se había mantenido. En ese periodo Inglaterra se había convertido en una potencia mucho más rica
sin que hubiese hecho falta imprimir dinero ni devaluar la moneda. Simplemente se había generado más riqueza. Esa nueva riqueza había respaldado nuevos billetes. Que esa sería, digamos, la manera ideal de salir adelante. Claramente, cuando haces lo opuesto, que es imprimir para devaluar, pues eliminas toda esa riqueza. Y eso creo que es una forma buena de verlo. Al final, muchas personas hablan de lo mucho que se mantiene este sistema fiat y de lo bien que realmente ha ido a muchos niveles la toma de decisiones con nuestro dinero, ¿no? A base de devaluar la moneda y la riqueza de los ciudadanos. Pero claro, hay que tener en cuenta que esa riqueza era mucha riqueza. Hay que tener en cuenta que Europa es bueno, el continente que ha sido históricamente más rico y cuando te pones a quitarle riqueza a toda esa sociedad, tienes para tirar bastante tiempo. De hecho, en sociedades mucho más pequeñas o mucho menos ricas, también cuando viene un gobierno que lo que hace es algo parecido a esto, ¿no? Y se dedica a eliminar cualquier tipo de convertibilidad, directamente crear un dinero fiat e imprimir hasta el infinito, tiene unos años de bonanza, porque claro, se gasta mucho dinero, parece que hay dinero para todo, se crean carreteras, se crean un montón de cosas. Claramente el efecto rápidamente se gasta y a los pasados unos años se acabó porque no había más riqueza. Pero en una situación como la de los europeos, donde había muchísima riqueza, puedes estar drenando esa riqueza durante mucho tiempo y aún así mantener el chiringuito. Pero en Inglaterra, Winston Churchill, después de la Primera Guerra Mundial, restaura el patrón oro. Entonces, restaurado el patrón oro, ¿cómo fue esta restauración? ¿Fue una restauración real o qué pasó ahí? Sí, lo de la restauración después de la Primera Guerra Mundial, bueno, aquí claro habrá opiniones, habrá personas que, y de hecho las hay, que opinan que esa vuelta al patrón oro lo que hizo fue demostrar que el patrón oro no era sostenible, y luego hay otras personas, en las cuales me encuadraría yo, que claro, que vieron cómo la vuelta al patrón oro trató de hacerse con una convertibilidad o un ratio, digamos, de convertibilidad totalmente eh, digamos, totalmente, no me sale la palabra, pero bueno, que era totalmente imposible de sostenerse. Cuando antes teníamos, pues imagínate, 100 libras por cada lingote de oro, después de la guerra igual había 100.000 libras por cada lingote de oro y entonces luego vuelves a instalar el patrón oro con un ratio que era mucho más constreñido de lo que debería haber sido. Lo que pasa es que, claro, plantarte delante de la sociedad y decirle, oye, ¿recordáis cuando vuestras libras estaban respaldadas o sea, vuestras 100 libras estaban respaldadas por un lingote? Bueno, pues ahora no son 100, ahora son 300.000. Eso claramente no habría sido nada, o sea, no habría sido nada agradable de digerir por la sociedad y entiendo los incentivos políticos a no hacer esto y tratar de volver con un ratio de convertibilidad mucho más elevado, es decir, con mucho más, digamos, en respaldo del que realmente era posible con la cantidad de dinero que se había impreso en ese tiempo. Y al hacerlo así, sí que podríamos hablar de que al tratar de mantener ese sistema, pues no había suficientes libras para mantener la sociedad tal y como funcionaba antes. Al final, claro, estas cosas siempre parece y a los ojos de los políticos siempre parece igual, ¿no? Que es, bueno, el sistema y la economía son unas cuantas palancas, yo las coloco de determinada manera y ya todo funcionará guay. Y realmente sabemos que esto no es así. Cuando Newton hizo ese primer ratio, pues no tengo ni idea de lo que pasaba por la mente de Newton. Seguramente la economía era muchísimo más pequeña y digamos que seguramente se basó más en lo que era la experiencia del día, cuánta gente, más o menos cuál era la convertibilidad en ese momento, y dijo, vale, pues esta es la que fijamos y listo. Y claramente ese sistema no fue el que se usó cuando se quiso volver a este sistema después de la Primera Guerra Mundial. Sí, porque la de Newton, recordemos que, si no recuerdo mal, fue en 1791, es decir, bastante tiempo antes de la Primera Guerra, bueno, después del periodo entre guerras. Y entre los que decías que se oponían a la vuelta o los que eran críticos con la reinserción del patrón oro, se encuentra ni más ni menos que Keynes, por si hay algún interesado, que Keynes fue un gran crítico de la vuelta al patrón oro. Y sí, Bueno, y Keynes, perdona, es que tengo que decirlo, porque si no, Keynes tiene bueno, lo que sería hoy un mail, ¿no? Tiene una correspondencia con uno de los, no sé si es el gobernador del Banco de Inglaterra, en la cual en 1915, un año después de este embauque, ¿no? En el que engañaron a todos los ingleses,
en esta carta le decía al gobernador que había, y literalmente decía, una, un engaño magistral o sí, una manera magistral de engañar a los ingleses. Es decir, que lo que habían hecho había sido una táctica, o sí, una táctica genialmente llevada a cabo para sacarle ese dinero a los ingleses y llevar a Inglaterra a la guerra, que francamente me parece no sé, un poco surrealista, que le puedas, no sé, que este sea, que esto sea algo que pueda pasar por la mente de una persona y que le pueda parecer bien. El decirle a un gobernador, oye, qué bien, cómo de bien has engañado a todos los ingleses, qué bien lo has hecho. No sé, y como que se enorgullecía de ello. Puede que sea intentando defenderle porque él sabe mejor que tú lo que te conviene, o bueno, él sabía mejor que los ingleses lo que les convenía. Entonces él decía, mira, les hemos tenido que engañar porque tenemos las mejores intenciones y con nuestras buenas intenciones, a pesar de que hemos tenido que mentir, pues hemos tenido el resultado óptimo. Pero bueno, sí, Keynes era bastante crítico y también yo algunas veces he leído una crítica menos, yo creo que precisa que la tuya, que lo que decía era que se volvió a la misma ratio que Newton porque los británicos les encanta la edición y no querían perder esa paridad que siempre habían mantenido. Pero sí que me parece mucho más certera tu crítica de fue por las presiones políticas de, oye, mira, si yo cambio a la ratio que deberíamos tener, ahora voy a quedar mal delante de mis ciudadanos que van a decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que antes 1000 libras me daban un lingote y ahora ya no. Claro, o sea, yo esa no la había escuchado, pero y tampoco he escuchado la mía, pero si tengo que, bueno, igual sí que la he leído en algún sitio, pero si tuviese que, claro, que imaginarme cuál era el sentir del momento y cómo venderle esta idea a tus ciudadanos, pues claramente me parece más lógica digamos, azucarárselo un poco para que no lo vean tan mal que llegarles con la realidad. Sí, la de hay que mantener la tradición, que somos británicos, respetamos las tradiciones y siempre hemos tenido esta paridad. Y entonces, exactamente el proceso de financiación, ¿cómo funciona? Es decir, ¿por qué no se podía haber financiado la Primera Guerra Mundial con el Patrio Oro, por ejemplo? Bueno, simplemente porque como no puedes imprimir lingotes de oro, pues, pues tienes que pedirlo. Y en este caso, pues en ese bono que comentaba, que eran unos 350 millones, el Banco de Inglaterra puso dinero, puso creo que 40 millones. Y los bancos ingleses creo que pusieron 60. Entonces el resto era, vale, pues el resto tiene que venir de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que coger su riqueza y dártela en la forma de, bueno, de billetes respaldados por oro o directamente en la forma de oro. Entonces, así es como financias un conflicto. Lo financias con el dinero que tú estás dispuesto a gastarte del dinero que tienes ahorrado por la riqueza que has generado en el pasado. Y así, y por eso los conflictos también antes no tenían nada que ver con los actuales. Bueno, y por eso titulaba mi podcast El coste en vidas del dinero fiat, ¿no? Porque esto es el dinero fiat imprimiendo la masacre, básicamente, porque de otra manera el conflicto no habría llegado a estos niveles. Claramente, estoy hablando de la parte inglesa, en la parte alemana pasó lo mismo. Todo el mundo se puso a robar riqueza de sus ciudadanos para tratar de mantener el esfuerzo bélico y ese es el coste real del dinero fiat. Y no se hubiera podido imprimir dinero convertible en oro, pero simplemente haberlo impreso, impreso, impreso y haber pagado las cosas. ¿Qué problema hubieran tenido los países con eso? Es decir, dices, no se pueden imprimir lingotes de oro, vale, pero sí que se puede imprimir dinero convertible en oro. Sí, yo creo que esto es un sistema como pasa hoy día, ¿no? Con el QE, como pasa actualmente. Creo que es una manera de montar, no estoy seguro, esto es una hipótesis, pero quiero pensar que esto bueno, atiende a dos razones. La primera, que no es lo mismo decir a la gente, oye, vamos a imprimir dinero para pagar esto, porque la gente igual podría atar cabos y decir, oye, pues ese dinero vas a imprimir pues va a salir al final de mi bolsillo. Y la segunda razón, que sería, digamos, atendiendo un poco a lo que pasa hoy día, esto no es posible hacerlo de esa manera con los sistemas que tenemos, con los sistemas bancarios y de creación de dinero fiat que tenemos hoy día. Los mandatos que tienen los bancos centrales y que tienen los gobiernos no funcionan así y incluso eso a día de hoy tú no imprimes dinero de la nada y lo mandas a la gente, bueno, puede pasar también, como pasó con el COVID, pero por lo general lo que ocurre con el QE es que tú creas bonos y luego esos bonos se compran con dinero que sí que ha sido impreso, entonces es como más bien como un cambio de saldos entre el tesoro y los bancos. Yo te doy bonos, tú me das saldo
Y así es como se crearía el dinero y así es como se creó en ese primer momento. Bueno, igual se había hecho esto antes. Así es como pasó en 1914. No sé si habría habido otra manera de hacerlo. Bueno, probablemente, o sea, la posibilidad de tú imprimir dinero y gastarlo, pues claramente siempre habría estado ahí, imagino, sobre todo en un contexto de guerra en el cual se puede hacer cualquier cosa. De hecho, también se confiscó luego oro directamente, que tampoco es algo que legalmente sea muy digno de ver. Pero sí, no sé exactamente la razón que les llevó a eso. Quiero pensar que la razón estaría un poco en las palabras que decía Keynes cuando se dirigía al gobernador y hablaba de esa manipulación exquisita. Y es que al final no es lo mismo si el gobierno dice, oye, vamos a entrar en guerra sí o sí, vamos a imprimir dinero y llevar a vuestros hijos ahí a pelear, que, oye, vamos a ir a la guerra, pues vendemos unos bonos, qué bien, los habéis comprado todos, qué guay, vamos a la guerra. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué es necesario abandonar el patrón oro? ¿Qué les hubiera impedido, qué impedía que el patrón oro, o qué mecanismo del patrón oro impide que el sistema pueda ser tan inflacionista como un sistema fiat? Bueno, pues eso, que no puedes imprimir lingotes. O sea, la inflación del oro se ha mantenido fija desde, bueno, casi tiempos inmemoriales, podríamos decir, alrededor de un 2%. Y es que todo el oro que existe, todo el oro que existe hoy es el oro que ha existido siempre. Una cosa, un atributo muy interesante del oro es ese, que el oro no se corrompe. Entonces, hoy usamos el oro y tenemos el oro guardado de los egipcios y, bueno, incluso de antes. Entonces, tenemos, digamos, una piscina enorme de oro. Y en comparación con esa piscina enorme de oro, todo lo que conseguimos sacar de la tierra a base de trabajo es poco, tampoco que o sea, es un 1 o un 2% anualmente. Incluso cuando el oro sube mucho de precio, por más que sea rentable el minarlo y demás, tampoco hemos tenido inflaciones muy superiores a ese 2 o 3%. Entonces, claro, como no puedes imprimir oro, pues si tienes que financiar esto, tienes que hacerlo solicitando ese dinero, ese oro a la gente, porque no lo puedes crear tú por ti mismo. Mientras que, claro, el dinero fiat sí que puedes crearlo por ti mismo. Y si, bueno, si hasta entonces se mantenía un ratio X, pues al tú imprimirlo, claro, rompes el ratio. Pero claro, eso con el oro no se puede hacer. El oro es el que hay y la manera de conseguirlo es a base de ofrecer valor y que la gente te pague por ese valor que ofreces. Claro, y otro de los problemas es que si tú te pones a imprimir como si no hubiera patrón oro, ese oro te puede salir del país, ¿no? Porque tienes la convertibilidad de tu moneda con otras monedas y otra persona puede decir, que este país está imprimiendo, que es un poco lo que le pasó a Estados Unidos en los años 60, porque Lyndon B. Johnson empezó a hacer políticas de estado de bienestar y a imprimir bastante, políticas bastante inflacionarias. Entonces, de repente empezó a salir dinero del país, a salir oro del país, a salir oro del país. Y eso también es un mecanismo que les impide a los países, ¿no? Decir, oye, no puedo imprimir tanto porque si imprimo demasiado, mi oro va a valer cada vez menos y me lo van a comprar fuera. Sí, lo bueno del patrón oro era eso, que más o menos mantenía a todos a raya, porque claro, si tú devalúas mucho tu moneda, lo que haces es muy barato tu país frente a los demás. Entonces los demás pueden ir a tu país y llevarse todo a un coste más bajo. Entonces es algo que por lo general los países no querían hacer, claro, y entonces trataban de no devaluarse frente a los demás. Y eso, claro, lo conseguías con un patrón oro con una cantidad fija que, como he dicho, pues se inflaba, tiene una inflación muy baja anualmente. Claro, y los precios de las cosas en tu país subían, entonces te empezaba a salir rentable comprar cosas de tus países, ¿no? Y las pagabas en oro y así hacías que más oro incluso saliera de tu propio país. O sea, que era un mecanismo, una especie de anclaje, ¿no? A esa inflación que ahora con dinero fiat sí que hemos visto. ¿Y esto con Bitcoin sería posible? ¿Con Bitcoin también tendríamos un ancla a la inflación? ¿O sería posible que ahora un gobernador pudiera imprimir lo que quisiera con un dinero en base Bitcoin? No, a ver, claro, son dos cosas. Lo primero es que sí, con Bitcoin algo así se puede hacer y de hecho me gustaría aquí recalcar además que con Bitcoin la ventaja que tienes es que no es tan concentrable como sí que lo era y lo es el oro. He comentado antes que, claro, una de las principales razones que llevaron a la confiscación del oro y a que oro perdiese ese valor como dinero que la gente usaba día a día era que, bueno, el oro se concentra, pues es muy complicado, como decía, moverlo en el espacio, entonces acaba concentrándose y de hecho todo el oro que existe hoy día está en 3 o 4 cámaras distribuidas por el mundo, entonces si tú quieres confiscar el oro, con confiscar esa cámara ya lo tienes todo. Esto con Bitcoin es diferente porque es muy fácil almacenar Bitcoin, incluso puedes almacenar Bitcoin en tu cabeza, de modo que confiscable es mucho menos confiscable. Y sobre
Bitcoin, como comentaba antes, pues puedes crear otras capas, incluso puedes crear algo como lo que dices, un sistema que esté respaldado por Bitcoin, de la misma manera que en su día estaba respaldado un sistema con oro. Y además, no solamente eso, sino que no solamente tiene esas ventajas, sino también tiene la cuestión de la verificabilidad, ya que tú puedes verificar cuánto Bitcoin existe en tu ordenador ahora mismo si te pones en 5 minutos y entonces pues puedes ver, vale, pues los que hay son estos y bien, todo correcto, porque luego el dinero que hay es este, entonces bien, el respaldo se está manteniendo. Con el oro no puedes hacerlo, porque claro, ¿cuánto oro existe realmente? No sé, nadie te deja entrar dentro de estas arcas a ponerte a mirar a ver cuánto oro hay y la calidad del mismo. Pues la gran mayoría del oro que se crea hoy día es falso. Y para comprobar esa calidad o si es oro o no lo es, no es algo que se pueda hacer fácilmente, te hace falta un profesional y te hace falta un equipo importante. Esto tampoco pasa con Bitcoin. Así que por todas esas razones es, digamos, más interesante montar algo como esto sobre Bitcoin que lo que era en su día montarlo sobre el oro. Además, yo creo que inicialmente esto será lo que acabe ocurriendo. Al principio comentábamos la posibilidad de Bitcoin de convertirse en dinero. Antes de llegar ahí, no me extrañaría que hubiese experimentos de un patrón Bitcoin, ¿no? Donde al final hay un dinero que usas día a día y que está respaldado por Bitcoin. No sé si lo veremos o veremos otras cosas, pero no sería extraño. Entonces, para empezar, vemos que Bitcoin ya salva vidas en tanto que no permitiría guerras tan brutales como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo mismo que hemos explicado. Lo que no podrías sería imprimir Bitcoin y tampoco podrías confiscarlo. Así que en ese sentido se hace mucho más complicado para un ente central el quitar esa riqueza a la gente. Ujú. ¿Y en qué otros aspectos salva Bitcoin vidas o ayuda a Bitcoin a vivir mejor? Hay uno muy interesante que además va en el contexto de las guerras y que es una historia que siempre cuento, y es cuando Alemania invadió, creo que fue la República Checa o Hungría, uno de los dos. Cuando ocurrió eso, claro, en las arcas del Banco Central checo o húngaro, ahora no recuerdo cuál de los dos era, había mucho oro. Y entonces, claro, los dirigentes pensaron, oye, ¿qué hacemos con este oro? Nos van a invadir, están entrando. Este oro, si no lo sacamos de aquí, claramente pues va a ir a financiar el ejército alemán, que es justo el que nos está invadiendo. Es decir, nuestra riqueza está aquí y lo que van a hacer es sustraernos esta riqueza para poder, si cabe, pues aplastarnos más todavía, ¿no? O tenernos más controlados, o simplemente invadir a nuestro vecino, que también pues sería en otro momento, pues podría haber sido aliado nuestro. Y entonces lo que hicieron fue, vale, pues lo mandamos a un tercero en el cual confiamos y mandaron ese dinero al Bank of International Settlements, al BIS, y le dijeron, oye, mira, pues aquí tenemos este oro, lo dejamos contigo aquí en Suiza, es nuestro dinero, lo único que, bueno, ahora nos han invadido los alemanes, entonces pues lo dejamos ahí a salvo, ¿no? Confiando en este tercero. Pero lo que pasó fue que Alemania, una vez que haya invadido pues, la República Checa o Hungría, pues habló con el Banco of International Settlements y le dijo, bueno, que este reino ahora es mío, así que este dinero ahora es mío. Y el Banco of International Settlements le mandó el dinero a Alemania y al final pues el dinero ese acabó financiando el bando alemán. Esto con Bitcoin, que es un ejemplo un poco raro, pero ese con Bitcoin no pasaría, no tendría por qué pasar. O sea, tú podrías mandar ese Bitcoin a cualquier sitio, podrías destruirlo y todo eso desde tu ordenador en un segundo. De hecho, una manera sencilla de, digamos, pelear por tu causa sería, pues en el momento en el que te ves invadido por el país A, mandarlo al país C, que sabes que es un aliado tuyo y que, oye, pues así por lo menos ese dinero no acaba financiando a tu enemigo, sino que financia a tu aliado, que ahora podría pues, usar ese dinero para tratar de vencer a ese tercero, digamos, malvado. Entonces, esa es una manera en la cual, digamos, los ataques entre países aunque solo por el hecho de obtener riqueza, se vuelve mucho más complicado con Bitcoin, ya que puedes o bien simplemente destruir esa riqueza, lo cual, digamos, o sea, tú mandas Bitcoin a una dirección que no existe y ya está, eso ha desaparecido para siempre. Y eso es, digamos, una donación a todo el resto de personas que tienen Bitcoin, cuyo valor debería crecer, ¿no? Por esa deflación. Y también puedes enviarlo a quien sea en un muy breve espacio de tiempo. Así que esas peleas por obtener riqueza se vuelven mucho más inútiles, ya que no tiene sentido hacer algo así. Y en ese sentido, pues la seguridad de los participantes en Bitcoin sí que ofrece mejoras frente al sistema actual.
ese es un buen ejemplo de cómo con Bitcoin te previenes ese ataque. Y otro que es, digamos, más en línea con lo que hemos comentado en toda esta charla, es que, como decía, tú puedes verificar siempre la cantidad de dinero que existe en las arcas. Bueno, la cantidad de dinero que existe en Bitcoin en general y la cantidad de dinero que existe, por ejemplo, en el monedero del Estado. Entonces, tú puedes saber el monedero del Estado cuánto dinero tiene en cada momento en Bitcoin y podrías saber si ahora se han impreso más dinero del que realmente debería haberse impreso y entonces podrías saber lo que no supieron los ingleses cuando se levantaron ese día y vieron los periódicos pensando que todo el mundo había comprado bonos. Pues podrían haber ido a su nodo y a su, digamos, a su frontend ahí y haber visto en la página web cómo realmente eso no había sido así, sino que lo que había pasado es que se les había devaluado y engañado por parte del gobierno. Esto con Bitcoin, como es mucho más verificable, no sería tan sencillo, probablemente sería prácticamente imposible de hacer. Y hay gente usando, bueno, si ya me has dicho que sí que hay gente usando Bitcoin actualmente. Parte de esa gente que está usando Bitcoin actualmente, mm, ¿mejora exponencialmente su vida al usar Bitcoin o lo hacen por motivos ideológicos? ¿O hay gente que lo hace por una cuestión de no le queda otra? Bitcoin es complicado en ese sentido porque Bitcoin como activo acaba teniendo impacto, al menos en mi experiencia, acaba teniendo impacto en muchos otros ámbitos de tu vida. Y es que, como decía, la principal atributo o la principal característica que yo valoro de Bitcoin es eso, su capacidad de mantener el valor en el tiempo. Es verdad que en el espacio eso también es incalculable, pero en el tiempo es importante hoy porque, como decía, con el dinero fiat pasa al contrario, que el valor de tu dinero se va perdiendo de año en año. Entonces, la posibilidad de almacenar valor en algo que sabes que se aprecia de cara al futuro, lo que permite o lo que te hace, incluso aunque tú no seas consciente, es en reducir esa preferencia temporal. Total, que empiezas a pensar mucho más en el futuro y mucho menos en el presente. Y cuando piensas mucho más en el futuro que en el presente, empiezas a valorar mucho más una serie de proyectos que son más costosos en el corto plazo, pero que pueden ser mucho más valiosos en el largo plazo. Como por ejemplo, el empezar a ahorrar en Bitcoin, empezar a entender estas cosas, te puede llevar, sin tú darte cuenta, a de repente querer formar una familia o a tomar, como digo, una serie de decisiones que tienen un coste inicial elevado, como es eso, el montar una familia, pero un rendimiento futuro muchísimo, muchísimo mayor. Es esto por una parte, que como digo, puede ser simplemente algo que ocurra mágicamente ahí en la sombra, pero que creo que realmente viene del hecho de que tú siempre sabes cuánto Bitcoin existe y cuánto Bitcoin va a existir. Entonces, esta visibilidad te permite saber que no se te va a devaluar como se te ha devaluado y se te sigue devaluando si usas el euro o el dólar. Entonces, yo creo que es esta certeza sobre el futuro, esa posibilidad de mirar al futuro y decir, bueno, hay algo en este mundo que no se va a tocar y es Bitcoin. Entonces, con esa certeza, yo creo que puedes tomar una serie de decisiones que de otra manera igual no tomarías, porque al final la incertidumbre en la que vivimos hoy día en cuanto al dinero al que usamos, que al final impregna todo lo que hacemos en nuestras vidas, es tal que nos impide muchas veces tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si tú ahora tuvieras 16 años y todavía vivieras con tus padres y no te hiciera falta dinero porque tus padres te lo siguen pagando todo, y cogieras un trabajo de fin de semana, ¿aceptarías que te pagaran en Bitcoin ese dinero que vas a mantener ahí, vas a guardar y dices, bueno, yo no lo necesito porque todavía vivo con mis padres me lo pagan, me lo siguen pagando todo, simplemente es este dinero que por algo que voy ganando y me lo dejo ahí y lo cojo dentro de 10 años y veo qué tal está? ¿Crees que sería una buena opción? Si me preguntas a mí, claro, porque lo que yo sé de Bitcoin, o sea, yo ya, como has visto, no es solo que esté muy invertido, digamos, en el activo, sino que mentalmente estoy muy invertido y ya tenga un conocimiento, digamos, tal que me lleva, claro, a decirte que sí, claramente ante esa pregunta. Pero para una persona, pues eso, como digo, de 16, como decías tú, de 16 años, que igual no se pasa el día escuchando, leyendo sobre el dinero y sobre Bitcoin y sobre estos aspectos importantes monetarios de nuestras vidas, pues sí que al menos, si bien no le diría que cogiese todo lo que gane en ese trabajo y lo dedicase a Bitcoin, sí que le invitaría, y esto no es consejo de inversión, claro, sí que le invitaría a que probase a poner algo en Bitcoin, porque
sí que encuentro que el invertirse en la moneda, es decir, poner algo de dinero en este activo, te lleva a querer aprender más, te lleva a fijarte en ello más. Como decíamos antes, es muy fácil hablar así de palabra, pero si pones dinero, realmente la cosa cambia. Entonces, si pones un poquito de dinero ahí, entonces empiezas a observarlo con más detenimiento, te empiezas a interesar más y yo creo que a la larga, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero fiat está diseñado para perder valor año a año, a la larga será una inversión que no solamente en cuanto a dinero, lo que pueda generarle, sino en cuanto a atención y que dirija su atención hacia los lugares adecuados de una vida, pues pueda tener un rendimiento importante. Además, que bueno, se lo diría al chico de 16 como se lo diría a un señor de 50, porque lo que sí que he visto es que la gente, como debe ser, por regla general, meten pues, lo justo, lo que no les da miedo perder en Bitcoin. Y luego, bueno, conforme Bitcoin va haciendo lo suyo, que es bueno, apreciarse frente al dinero fiat, pues se van sintiendo más cómodos con la tecnología, se van sintiendo más cómodos con el conocimiento que van adquiriendo y además el hecho de que Bitcoin vaya creciendo, pues va haciendo que su peso dentro de sus carteras de ahorro se vaya incrementando. Total, que al final una cosa que pesaba el 0,5% de tu cartera acaba pesando un 3 un 4 y luego un 10 y cuando te quieres dar cuenta, pues es la gran parte de tu cartera. Y esto, pues eso, es una mezcla de que el Bitcoin por sí se aprecie y también de que cada vez lo vayas entendiendo más y te sientas más cómodo con este activo. Yo me he dado cuenta de eso, de que en cuanto alguien empieza a invertir por poco que sea, le empieza a picar más la curiosidad y empieza a leer, empieza a formarse y es la madriguera de conejo en la que caes y pues esto es en la que me he metido. Sí, porque como decía, luego no es solamente el hecho de ahorrar bien lo que te trae Bitcoin, sino que te mete en una serie de cuestiones filosóficas y políticas que te pueden llevar a muchos lugares, vamos, tantos que, como sabes, yo llevo con el podcast 4 años y salen temas cada semana. Sí, y cada vez diversificas más, que decir, al principio sí que era todo más sobre Bitcoin y ahora de repente pues estás hablando de episodios históricos o de todo, o ya más teoría general, o sea, teoría monetaria más general. Es muy interesante, sí, sí, te lleva todo eso. Yo lo que sí que me he dado cuenta es que en la comunidad de Bitcoin hay unos ciertos intereses comunes, que al final te metes por Bitcoin, pero acabas volviéndote ANCAP y acabas volviéndote carnívoro y todo. O sea, nos gustan las mismas cosas, somos ahí una especie de... Quien nos vea, yo pienso que pensará que somos una secta rara y algo así hay, pero El de carnívoro es el que más sorprende a la gente normalmente. Cuando sale lo de que los bitcoiners suelen ser carnívoros, aunque el otro día conocí un carnívoro, o sea, un bitcoiner vegano. Cuando sale el tema de que los bitcoiners suelen ser carnívoros, es verdad que la gente se sigue sorprendiendo. ¿Qué tiene que ver Bitcoin con la carne? Pero si te metes a ello, curiosamente empiezas a ver por claro. qué. Sí, sí, sí. Bueno, al final es todo un poco lo mismo, ¿no? Cuando empiezas a rebajar tu preferencia temporal, pues ya empiezas a ver cosas nuevas. Y a cuestionar, porque, claro, al final todo lo que venimos hablando hoy es cómo el Estado, aunque pueda venderte lo contrario, realmente no tiene tus intereses por encima de todo. Y si los tiene, no tiene por qué cumplir con esos intereses que tú te gustaría que cumpliese. Entonces, en el momento en el que empiezas a quitarle peso y a quitarle valor a la opinión que pueda venir del Estado, entonces empiezas a cuestionarte todo. Y en el momento en el que empiezas a cuestionarte todo, realmente todo está abierto a que puedas cambiar de opinión o a que te pueda llevar a explorar cualquier otra cosa. Así que sí, realmente entre Bitcoin y la carne yo creo que el vínculo es ese, que te lleva a cuestionarte si realmente la forma de comer, que se supone que es la adecuada, es realmente la adecuada. Piensas, si me han mentido con el dinero, ¿con qué más cosas también me estarán mintiendo? Exacto. Entonces, Alberto, si pudieras recomendar 5 libros sobre Bitcoin, dinero fiat, teoría monetaria, lo que quieras para nuestros oyentes. Sí, bueno, si son 5, voy a repetir dos de Saif porque realmente es la manera más sencilla de entender gran parte de esto y además lo bueno que tiene Saif es que, como he dicho, ve el valor del dinero fiat. Y es Ujú. que muchas veces, y a mí me ha pasado antes, muchas veces, bueno, digamos, vemos en el dinero fiat todo negativo y realmente no es todo negativo. Hay cosas muy positivas que han salido del dinero fiat y el hecho mismo de que fuese el dinero fiat en gran medida una solución nuestra a un problema, pues me parece que, bueno, que sí, que realmente era algo que tenía sentido. Ahora, que también tenía sus problemas, sí. Entonces, los dos de Saifedian, perdón, Dinero ibas a fiat, decir. no, iba a decir que el dinero fiat efectivamente es menos costoso que el patrón oro.
Pero el ejemplo que yo pongo es, sí, y darle un golpe en la mano a cada criminal también es menos costoso que un sistema penitenciario, pero bueno, no significa que sea mejor. Claro, a la larga luego se ven, ¿no? Los costes ocultos de elegir esas opciones. Pero sí, el dinero fiat, digamos que sí que veo, sí que acepto que en su momento nació por una razón, como decía, ¿no? Esa capacidad de mover el dinero en el espacio. Y Saif lo explica bastante bien en sus dos libros. Primero el patrón Bitcoin y luego el patrón Fiat. Esos dos creo que son para mí muy interesantes. Luego te puedes meter a otros libros que, bueno, a mí me gustan más de política monetaria, e incluso novelísticos. Uno que es muy libertario y que los valores que muestra me parece que son muy adecuados en cuanto a esto que comentábamos de preferencia temporal y demás. Aunque no trata nada de dinero, es el de El Manantial, de Ayn Rand, y hay muchas personas que igual prefieren una novela a algo así monetario, y ese es de mis libros favoritos. De hecho, mi perra se llama, se llama Rand en honor a Ayn Rand, que bueno, en lo personal digamos que no habríamos coincidido en muchas cosas, pero al menos sí que me gustó mucho su forma de escribir y de contar estas historias que son tan importantes. Y has comentado 5 libros. Lo malo con lo mío de los libros es que soy malísimo con los títulos. Hay uno que me gusta que se llama Escape from Rome, que es saliendo de Roma o escapando de Roma, que de nuevo no es un libro puramente monetario, pero sí que habla de la importancia de los sistemas descentralizados. En este caso habla de cómo la caída del Imperio Romano y la imposibilidad en Europa de crear un imperio unificado hizo de Europa lo que es, que como hemos comentado hoy en la charla, pues hizo de Europa un país muy rico, un continente muy rico, y hizo de una parte muy pequeña del planeta una que acabó invadiendo al resto del planeta. Y eso creo, y coincido con el análisis de este libro, vino un poco de esa descentralización y de esa competencia entre los diferentes pequeños estados, que de nuevo es algo que permitiría Bitcoin mucho mejor que un sistema fiat. Y finalmente hay uno que llevo pensando todo este tiempo desde que me has preguntado, y es un libro en el cual analizan todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, país por país. Es un libro bastante largo y bastante, digamos, conciso en cuanto a lo que pasó en las diferentes zonas Sudamérica, Sudeste Asiático, después de la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, no es un libro tampoco muy bitcoiner, porque realmente es un libro que habla de las ventajas o lo bueno, digamos, del keynesianismo y de este sistema, pero que lo bueno que tiene es que al verlo desde ese punto de vista no es nada crítico, al revés, es más bien alaba este sistema y te permite ver mejor tú por ti mismo las fallas del sistema, ¿no? Y como lo que te comentaba antes, como al final lo que permite el keynesianismo es extraer riqueza que se había generado antes para gastarla hoy y así dar la apariencia de que realmente se está generando algo que no deja de ser al final algo efímero, que en el momento en el que se acaba esa riqueza extraída, se acaba hundiendo. Entonces, ese último, si quieres, te lo pasaré y lo puedas poner, si quieres, en la descripción cuando mire el título. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona, sea personaje histórico, es decir, persona muerta o viva, ¿con quién sería? Además, jodido, porque este fin de semana estuve en un evento, Ujú. eh, una Bitcoin Conference, y realmente puedo hablar con un montón de Bitcoiners históricos. Y la gran mayoría realmente, así no diría que me decepcionaron, pero me permitieron darme cuenta, ¿no? de lo que se dice, que realmente es cierto, y es que los héroes, cuanto más lejos, mejor, porque al final, cuando los conoces, normalmente te defraudan. Y yo este año he perdido un montón de héroes. Yo siempre, cuando me preguntaron esta pregunta hace tiempo, me dije Einstein, pero Einstein luego resulta que es bastante shitcoiner, bueno, bastante socialista. Y a Schwarzenegger, igual, otro que me habría caído muy bien, pero luego de repente también otro que económicamente me habría cansado infinitamente. Así que yo creo que de tener que elegir, tendría que ir muy a lo seguro. Así que probablemente elegiría a Mises, pero he escuchado una biografía suya y no parecía el tipo más dicharachero que exista. Así que igual, no sé, igual me iba más por Rothbard, por aquello de que ya sé que en lo económico, libertario y de forma de ver el mundo no tendríamos problemas y al menos así no me defrauda. Misma respuesta que Miguel Ancho Bastos, por cierto, curioso.
Alberto, ¿dónde puede encontrarte la gente? Tienes un podcast, ¿no? Un podcast sobre Bitcoin. Tengo un podcast sobre Bitcoin, del mismo nombre, un podcast sobre Bitcoin, y nada, lo publico en, bueno, en todos los, todas las, digamos, lugares donde se emiten estos podcasts, Spotify, iTunes y todo eso. También está en YouTube ahora y nada, la gente puede encontrarme ahí. También soy muy activo en Twitter, donde normalmente estoy hablando de los problemas del dinero fiat y quejándome probablemente de alguna otra cosa. Haces Y directo ahí, en Twitch, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre en Twitch? ¿El mismo, Alberto a- o Alberto-Mera, Alberto-Vera? Muy bien. sí. Y Pues, nada, ahí pueden verme y sí, en todos esos estoy bastante activo. perfecto, Alberto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? A ti, Eduardo, ha sido un placer. Nos vemos y hasta la semana que viene.